El video de hoy te mostraré cómo agregar un modelo 3D a un video usando Cinema 4D. Empecemos. Primero necesito dividir el video que quiero usar en secuencias JPEG. Puedo hacer eso en After Effects. En After Effects subiré el video yendo a Archivo, luego Importar y luego seleccionando Archivo. Navegaré hasta donde tengo el archivo de video y luego seleccionaré Abrir. Ahora convertiré el video en una composición. Perfecto. Se abrirá la composición y podrás ver el video en la línea de tiempo. También puedes ver que agregué algunas marcas negras sobre el ladrillo cuadrado para ayudarme a arrastrar el video en Cinema 4D. Ahora es el momento de exportar el video a una secuencia JPEG. Cambiaré el formato a secuencia JPEG. Dejaré el resto de la configuración igual y seleccionaré Aceptar. Ahora seleccionaré el destino donde quiero que viva esta exportación. Lo guardaré en mi carpeta de descargas y crearé una nueva carpeta y lo nombraré Video 01. Y dejaré el nombre del archivo igual. Seleccionaré Guardar y luego presionaré Renderizar. Perfecto. Vayamos a donde guardamos nuestro archivo y deberías ver muchas imágenes JPEG. Esta es la duración completa del video. Ahora es el momento de que abramos Cinema 4D. En Cinema 4D cambiaré los diseños a Motion Tracker. Su interfaz de usuario debería verse así. Ahora con esto podemos importar nuestro video. En el lado derecho verás esta ventana que dice doble clic para crear objeto MT. Hagamos doble clic en él. Pueden ver que se creó una capa de Motion Tracker y la ventana debajo ahora dice doble clic para seleccionar material del archivo. Haremos doble clic en él. Aparecerá una ventana aquí. Buscaremos la secuencia de imágenes que exportamos de After Effects. Seleccionaré la primera imagen y luego seleccionaré Abrir. Ahora verás nuestro video. Y cuando se desplace verá que tiene la misma duración que el video que exportamos de After Effects. El video de fondo aparecerá pixelado. Sin embargo, puedo aumentar la calidad aumentando el remuestreo a 80. Puedes ver que el fondo ya no se ve tan pixelado. Sin embargo, al aumentar el remuestreo, es posible que pierda información de seguimiento. Te recomiendo que lo dejes en 30%. Y yo dejaré el mío como está. Es hora de arrastrar el video. Bajemos aquí y seleccionemos resolución completa. Cuando esté completo, verás los marcadores rosas alrededor del video. Esos son los marcadores de pistas similares a los que hace After Effects. Ahora seleccionaré este menú y lo montaré sobre mi pantalla. Lo colocaré aquí. Es hora de agregar mi punto central. Seleccionaré Crear restricción de posición y luego seleccionaré el marcador que quiero que sea el centro. Cuando lo seleccione, aparecerá una etiqueta de restricción de posición junto a la capa del rastreador de movimiento. Ahora crearé un plano de piso. Seleccionemos Crear restricción plana y seleccionemos 3 puntos en el video. Cuando seleccione el tercer punto, verá una pirámide verde y a la derecha de la pantalla podrá ver los marcadores que se seleccionaron. Ahora seleccionemos Crear plano.
se habrá creado un modelo de plano de piso. Cuando seleccione el plano del piso, podrá verlo. Cuando desplacemos la línea de tiempo, puede ver que el plano del piso se mueve con la cámara. Ahora, para ajustar la posición, la escala o la rotación del plano del piso, primero debe seleccionar la capa y luego seleccionar la herramienta Modelo. Ahora podrá editar el plano del suelo. Lo arreglaré para que encaje en la parte superior de este ladrillo. Esto se ve bien. Es hora de traer el modelo 3D. Para eso, vayamos a Archivo y luego a Combinar proyecto. Aparecerá una ventana y encontraré donde tengo el modelo 3D que quiero importar. Aquí está. Cuando esté listo, seleccionaré el botón Abrir. El modelo se le colocará en la posición que le asignamos anteriormente. Voy a cambiar el nombre de la capa Iron Giant. Y ahora, cuando se desplace por la línea de tiempo, puedo ver que el modelo 3D permanece en su posición. Quiero que el modelo toque el suelo y no flote. Para maniobrar puedes usar estas tres herramientas. Esta para acercar y alejar, esta es para moverse y esta es para rotar la cámara. Los atajos de teclado para estos tres son 1. Para mover la cámara hacia la izquierda, derecha, arriba y abajo. 2. Para acercar y alejar. Y el 3 teclado para rotar la cámara. Bien, me aseguraré de que los pies del modelo toquen el suelo. Esto luce bien. Déjame rotar el modelo un poco y escalarlo más. Sí, esto se ve muy bien. Ahora que tengo el modelo colocado, usaré Redshift 3D para obtener una vista previa de mi renderizado. En el menú Redshift seleccionaré Redshift Render View y lo colocaré aquí. Presionen Alt o Opción para mover esto. Ahora, para obtener una vista previa en vivo del renderizado, seleccione el icono de reproducción. La imagen se previsualizará en el lado izquierdo. Sin embargo, la imagen se ve aburrida y no podemos ver el video en segundo plano. Para hacer eso, necesitamos agregar luz de techo. Vaya al menú Redshift, luego vaya a Luces y luego seleccione Luz de techo. Verá cuánto mejor se ve nuestro modelo. Vayamos al lado derecho de la pantalla y en Textura vinculemos nuestra secuencia JPEG que hicimos en After Effects. Solo necesito seleccionar la primera imagen y seleccionar Abrir. Ahora puedo ver el fondo, pero no está en su escala adecuada. Para solucionarlo, vayamos al lado derecho de la pantalla y en placa posterior seleccionemos la casilla de habilitar y asigne la textura para que sea nuestra secuencia JPEG. Ahora, cuando nos desplacemos por nuestra línea de tiempo,
verá que el fondo permanece en primer cuadro. Para solucionarlo, primero ocultemos esto y en placa posterior seleccione la pestaña de animación y en modo seleccione simple. Y presione el botón detectar marcos. El cuadro inicial será 0 y el cuadro final ahora debería leer el último cuadro del video, que para este es 208. Perfecto. Ahora cuando nos desplacemos por nuestra línea de tiempo, podemos ver nuestra vista previa del renderizador Redshift 3D, que nuestro modelo y el fondo se mueven juntos. Es hora de agregar algo de iluminación. Voy a ir a Redshift, luego a Luces y seleccionar Punto de Luz. Vamos a mover la fuente de luz yendo al lado izquierdo y seleccionando la herramienta de modelo. Voy a mover la luz hacia arriba y aumentaré la intensidad de la luz. Esto luce bien. Voy a tratar de igualar la iluminación de nuestro video. Voy a aumentar la intensidad más. Esto no se ve bien. Reduciré la intensidad y aumentaré la exposición. Solo un poco más. Ok, esto se ve bien. Ahora solo quiero que las sombras sean visibles en el suelo. Seleccionaré el plano del suelo y haré clic con el botón derecho del mouse. Vaya a Etiquetas de Redshift y seleccione Objeto de Redshift. Verá una etiqueta de objeto Redshift junto a la capa. Selecciónelo y vaya a la pestaña Mate y marque la caja de anulación. En general, marque la casilla Habilitar y luego en sombra marque la casilla Habilitar. Cuando vayamos y obtengamos una vista previa de la escena en Redshift Preview, verá que el plano del piso desaparece y el modelo con su sombra solo será visible. Voy a desplazarme para ver cómo se ve ahora. Es hora para preparar la escena para renderizar usando Redshift 3D. Lo que haré será exportar la escena 3D en Cinema 4D y luego la volveré a importar a After Effects, donde puedo componerla. Comenzaré ocultando el fondo del Redshift Render. Desmarque la casilla Fondo que está debajo de Entorno. Puedes ver que se ha ido. Sin embargo, cuando lo vemos en el modo alfa, podemos ver que el suelo sigue siendo visible. Solo quiero exportar las sombras con el modelo, no el piso. Seleccionaré la capa del piso y seleccionaré la etiqueta Redshift. Luego vaya a la sección Sombras y le seleccione Afectar Alfa. Eso ha eliminado el piso, pero mantuvo las sombras, por lo que cuando exportemos nuestra escena, solo será el modelo 3D y su sombra. Ahora vayamos a la configuración de renderizado. En la ventana de salida, hagamos que nuestra dimensión sea
1920 por 1080, resolución 72 y cuadros por segundo a 30, igual que el video. Y queremos que el renderizado comience desde el cuadro 0 y termine al final del video, que será el 208. Ahora en la ventana Guardar, establezcamos el destino donde queremos que se envíe nuestra exportación. Lo guardaré en la misma carpeta donde tengo todos mis archivos. Crearé una nueva carpeta y lo pondré C4D01. Y nombre el archivo Iron Giant. Seleccionaré Guardar. Ahora que quiero exportar el modelo con fondo transparente, cambiaré el formato a PNG y tenga seleccionada la casilla Canal Alpha. Verificaré 2 veces mi configuración y luego seleccionaré el renderer para que sea Redshift. Dejaré la configuración de Redshift como está para esta exportación. Cuando esté listo, presionaré la tecla Exportar y exportaré hasta que termine de renderizarse. Cuando el render esté completo, debería haber 208 archivos PNG. Ahora mismo hay uno porque acabo de empezar. Una vez que haya terminado de exportar, iremos a After Effects. Ahora volvamos a After Effects para componer nuestra escena. De vuelta en After Effects, importemos las exportaciones de Cinema 4D. Vaya a Archivo, luego Importar y seleccione Archivo. Ahora iré a donde guardé las exportaciones de Cinema 4D, seleccionaré el primer archivo y luego me aseguraré de que la casilla Secuencia PNG esté seleccionada y seleccione Abrir. Arrastremos nuestra importación de Cinema 4D encima de la capa de video. Y ahora cuando nos desplacemos por la línea de tiempo, puede ver que nuestro modelo 3D está en el video. Ahora saben cómo importar un modelo 3D a un video usando Cinema 4D. Si te ha resultado útil este video, déjame un like y suscríbete. Si desea descargar el archivo del proyecto para este video, asegúrese de unirse a la página privada de Facebook de Tutos. Hasta la próxima.